a la tercera entrega de Estratos del Mitómano Verso. Mi nombre es Francisco Fernández, su anfitrión, y aquí me acompañan en esta oportunidad dos grandes exponentes del cómic. El primero es un hombre de la casa, con el cual ya tuvimos la oportunidad de hablar en el primer episodio, Oliver Figueroa Navalón, y nos acompaña también un talentoso dibujante y también guionista, porque él es el padre del tremendo proyecto llamado El Hijo del Trauco, y también es dibujante de Santos Dorados. Precisamente, tanto Lautaro Osorio, se me faltó decir, obviamente. Hola, hola. Saludos, Lautaro. Buena. Antes que todo, bueno, más allá de que el programa va a salir en diferido, desearle feliz cumpleaños a Lautaro, que hoy jueves está de cumpleaños. Salud. Oye, aquí tienen que editar y poner así como unas copitas, como sí, una celebración. Eso una mismo, cortina de celebración. Vamos a poner no sé, ahí vamos a poner unos ruidos raros y cosas, unos fuegos artificiales. Y ya, un año más. Un año más. No vamos a preguntar la hora, vamos a preguntar la edad. ¿La hora cuántos años? No, sí, mira, te voy a contar lo que cumple porque es una edad muy buena. Cumple la edad de 33. Sí. 23. Excelente edad. Te queda... ¿O no? Sí, que resucito. Te queda ahí hígado por delante. Eso es bueno. No, sí, ya me lo empezó a cuidar hace rato. Qué bueno. No, eso está bien. Hay que proyectarse. Bueno, chiquillos, decirle a los audio escuchas de que tanto Oliver como Lautaro lo une dentro de Mitómano en un proyecto particular, específicamente en la editorial Estratos, que es el cómic de Santos Dorados, el cómic de fútbol que tenemos, Insigne. Más ratito vamos a hablar de Lautaro, lo que está realizando con Hijos del Trauco también, para que ahí los que nos escuchan aprovechen de conocerlo, si es que no lo conocen el proyecto, que es bastante extenso. Y bueno, y preguntarles a los dos, pues, entrando directamente en materia, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar en conjunto en este proyecto de Santos Dorados? ¿Quién quiere partir ahí conversando del tema? ¿Oliver o Lautaro? Oliver, dale, parte tú. Lautaro, que parta él, el cumpleañero. Ya, mira cómo se tiran la pelota los dos. En frío, el tiro nomás. No, le estoy dando el pase pues, para que haga el gol. Ya, mira, por lo menos para mí ha sido una experiencia bastante particular porque, de hecho, cuando me llegó la propuesta de hacer Santos Dorados, yo me acordé de un cómic que yo hacía cuando era pendejo, que era como de fútbol, así cuando iba como en la media. Hacía como un cómic de fútbol que era para wear, en realidad no tenía mucha historia, sino que eran unos weones jugando a la pelota, ¿no? Perfecto. Pero cuando me llegó esta noticia de Mitómano en relación a Santos Dorados, me acuerdo que me acordé al tiro de ese cómic. Oye, ¿y qué influencia tenía ese cómic? Debe tener un poco igual de eso. ¿Pero qué te gustaba? ¿Te gustaba Barrabás, los supercampeones? ¿Te gustaba los el fútbol supercampeones? chileno? Era lo que uno veía, a lo que tenía acceso. Pero hay una cosa, por ejemplo, yo me he dado cuenta que todos hablan de los supercampeones, pero por ejemplo, la serie que uno vio de los supercampeones son los supercampeones Jay. Es como, porque tienen como varias versiones de la serie. Y la que uno vio como en los 90 era Supercampeones Jay. Que tiene como una animación bien entretenida que no tienen de repente otras que... Sí, Jay te refiere a la clásica porque yo no conozco, después vinieron otras que eran como reinterpretaciones. Es una reinterpretación, pues la clásica es como del 68, creo, una cosa así. Del 68, mira. Y la que es como la que uno veía aquí en los 90 era como una reinterpretación. Así que antigua. O sea, tú tienes historia en el fondo sin saberlo directamente con el cómic de fútbol, porque tú realizabas eso cuando niño. Por eso te digo, cuando me lo propusieron, como que dije ya, como que me interesó el tiro. Aparte que igual me gusta ver fútbol y todo eso, no... Ya. Eso es bueno también porque tú sabes que la mitad de los que realizamos cómics le encanta el fútbol y la otra mitad lo odia, o sea, reniegan completamente. No me digáis nada. Quizás lo tengo terrible claro, pero que el cómic yo creo que tiene la gracia de que podía encontrar bastantes tipos de temas. Y eso es lo entretenido, que no, si por ejemplo si no te gusta el fútbol, vas a encontrar en otro cómic
otro tema. Yo creo que eso también es la influencia que tenemos de los japoneses, eso de que a ellos les gusta explorar cualquier tema, o sea, han hecho cómics de boxeador, de tenista, de lo que sea. Pues. Sí, hay un montón como de estilos y de historia. Claro, de bueno, y sea, aparte, de jardinería, de golf, hay un montón de jardinería, imagínate. Bueno, y también vamos a hablar un ratito de Barrabás, porque Barrabás también es una herencia comiquera importante en Chile, entonces hay tradición en eso. Mira, yo el primer acercamiento que tuve con algo relacionado con el fútbol, que fuera, por ejemplo, animación, ¿ya? No recuerdo el nombre, pero recuerdo el personaje. El personaje se llamaba Kenta. Kenta. No sé si el anime se llamaba del mismo modo, pero eso fue el primer anime de fútbol que yo vi. Fue bastante antes de los Supercampeones, eso lo tengo que haber visto como el 90. Y era muy similar a Tony Bronson. Tony Bronson era el protagonista de El Halcón de las carreras de auto. ¿Ya? Se parecía bastante. Ya. ¿Tú te acuerdas, Lautaro, de esa animación? Lo que pasa es que me acuerdo que en los 90 también daban como una serie me acuerdo que era un personaje me acuerdo de eso, que era un cabro que como que no le pegaba mucho, o sea, era el típico talentoso, pero que no empezaba bien, no era talentoso al tiro, sino que el loco, me acuerdo que nunca le achuntaba al arco, era como un Sakuragi, pero del fútbol. Mira. No me acuerdo cómo se llamaba esa serie tampoco. Ese era el anime de los goleadores. Goleadores. Sí, esa me acuerdo. Pero esa era una serie. En cambio, esto era una película por sí sola de animación, donde el protagonista se llamaba Kenta. Tengo que haberla visto en tardes de cine o en alguna película, o sea, en TVN. Pero yo te digo, fue antes de los Supercampeones, por lo tanto tiene que haber sido a más tardar el 90, o quizás antes. Mira tú. Bueno, yo quiero destacar en torno a lo de... Ya vamos a entrar a picar con lo de Santos Dorados, que en el fondo los tres tenemos relación con el proyecto Santos Dorados, pues con el Oliver llegamos al concepto basado en lo de San Luis de Quillota, y ahí mucha de la personalidad que tienen los personajes se la dio Lautaro, pues. Se la dio Lautaro con el estilo este que tiene tan vívido de su estilo de dibujo. Bueno, yo tengo la experiencia de cuando chico... Espérame, Oliver. Sí, yo tengo la experiencia cuando chico, antes de darte el pase, Oliver, de haber dibujado un cómic que es Los Supercampeones contra Barrabás, ¿cachai? Sí, que sería el sueño del pibe poder realizarlo así en concreto. Y me acuerdo que se lo pasaba todo el curso y lo ojearon, lo leyeron, fascinados. Y eso que dibujaba bastante mal en esa época. Y todavía lo tengo por ahí, así que en algún momento cuando lo vea le voy a pegar una fotito para ahí compartirlo en redes sociales. Pero fanático de Barrabás y de los Supercampeones, entonces ver esos dos enfrentados, sobre todo me acuerdo me acuerdo que la confrontación más épica era de no era Oliver Atom, era de Steve Huga contra Cañoncito. Ese era la confrontación. Era como el mismo... Sí, pues, eran dos destructores en la cancha, pues, entonces me acuerdo que esa parte les fascinaba a los que leían en mi curso. Así que en algún momento subiré eso, porque esa es mi relación con el cómic de fútbol, que eso se remonta también más o menos a la época que estaba en básica. Cuéntame, Oliver, que te interrumpí. El año... Puede haber sido el 91, 92, creo que la primera serie de Supercampeones se emite en Megavisión, el año 92, íbamos en quinto básico, y también pues era un asiduo lector de Barrabás, y agarré un cuaderno Aucas universitario de 80 páginas creo, y desarrollé el Mundial de Fútbol, como se jugaba en aquella época, eran 24 selecciones, entonces por un lado puse a Barrabás, que era Chile, y por el otro lado puse a los Supercampeones, que eran Japón. Y fui narrando todos los partidos, eran un montón de partidos, eran por lo menos en la primera ronda eran 36, deben haber sido, me imagino, unos 60 partidos, y al final ganaba Chile. Eso fue, tenía que ganar Chile, un semestre.
durante un semestre completo. Ya. Aparte de lo que vi cuando tenía como 11 años. Así que, mira, hicimos lo mismo, yo desde la escritura y tú desde el dibujo. Sí, pues no, y por lo visto también Lautaro ahí tenía también su influencia en el cómic, entonces, bueno, a nosotros nos marcó mucho los supercampeones, los que nos gustaba el fútbol. Y bueno, típico cuando jugaba la pelota, había uno que quería pasárselo a todos, y mientras se los pasaba, murmuraba la canción de los supercampeones, esa que era como cuando estaba el hype máximo. Me acuerdo perfecto ese cabro chico que todos querían agarrar la patada. Y... Ya, di el nombre, dilo. No me acuerdo, pero ahí habían varios que se creían Oliverato. Oye, y que bueno, ahí tenemos una herencia del fútbol. Me llamaba. Claro, mira, más encima tú te llamas Oliver, tiene apellido Figueroa, como Elías Figueroa, y ahí está el Ana Balón, porque el balón ahí también metido entre medio. Así que tenía algo. Era malísimo para la pelota. Oye, y antes de entrar a picar con Santos Dorados, otro recuerdo que yo por lo menos tengo con el fútbol es que yo coleccionaba las Don Balón. Sí, po. Sobre todo las que eran anuales, las que venían como que parecían láminas de álbumes de fútbol, y venían todos los jugadores de la A, la primera B, no sé si alguien se acuerda de eso. Y me acuerdo de yo me acuerdo del nombre, pero en realidad eso nunca, yo no era así como tan fanático tampoco como del fútbol como para... Ya, no, y aparte... Pero sí me acuerdo que existía. Sí, me acuerdo eran anuarios y eran un libraco más o menos grande, estaba hablando con lomo y eran caleta de páginas y salía su plata a comprarlo. ¿Dónde guardáis las camisitas de cajitas de cigarros? Sí. ¿Eran alguna de esas, weá, o no? Uy, ¿se puede decir weá aquí? Sí, está, somos adultos todavía. Yo me acuerdo cuando era pendejo y veía que llegaban como cabros con las cajetillas de cigarros, hacían como unas camisetas de fútbol. ¡Ah, qué buena! ¿¿Nunca vieron esa ola? No, pero está bueno porque tenían el auspicio ya listo ahí en la camiseta. No, y como tenían como unas rayas las cajetillas, cuando la hacían la camiseta, como que de verdad parecía una camiseta qué bueno. Como de fútbol, así como de esas canchas de barrio, pero parecían camisetas. ¿Pero las coleccionaban o jugaban, hacían algún juego con eso? Como que básicamente agarraban las cajetillas, como que las doblaban de una forma que quedaban como una camiseta así, que era como piqué, así tenía hasta como un cuello. ¡Ah, qué buena! Mira. Sí, yo lo veía y decía, están bacanes, pero nunca caché cómo se hacían. Así que si alguien sabe, que mande su tutorial. Eso, que dejen el tutorial abajo del link cómo se hacen las camisetas con cigarro. Oye, pero buen recuerdo eso. Con la cajetilla. Con la cajetilla cigarro, con la cajetilla, sí. Con el cigarro, imagínate, ahí sería mucho. Bueno, y nosotros todos tenemos hartos recuerdos en el fútbol, me imagino que también a veces en el colegio hacíamos la cancha de fútbol y en el cuaderno y con una pelotita así, no sé, de papel, empezábamos a jugar a la pelota, hacíamos los arcos y toda la tontera, así que siempre el fútbol ahí está en la cabeza o eres futbolero o no eres futbolero, pero el futbolero ahí todo el día pensando en partidos y cosas raras. Y bueno, ¿y cómo transmutamos toda esta influencia que teníamos desde niño a llegar a hacer lo de Santos Dorados, Oliver? ¿Dónde surgió eso para enganchar el proyecto a nuestra experiencia futbolística? Sí, esto fue como el año 2013, 2014, creo que ahí estábamos conversando, tú y yo. Porque yo tenía ganas de hacer algo relacionado con fútbol. Aparte me había dado cuenta de que nadie había hecho un cómic de fútbol después de Barrabases. Y en aquella época los cómics de Barrabases salían muy esporádicamente. Entonces, como a uno le gusta esto, uno siempre tuvo esa idea de generar su propio universo futbolístico, por decirlo de alguna manera. Es cierto. Oye, ¿y cuáles serían las premisas de Santos Dorados? ¿De dónde nacen la influencia para crear el concepto de Santos Dorados? Bueno, las influencias nacen tanto de haber nacido lector de Barrabases, de haber visto los supercampeones, de haber leído muchas revistas de fútbol. En mi caso, todas las semanas tenía a disposición la revista Triunfo, que venía en su momento con La Nación, la revista Don Balón, El Gráfico, Deporte Total. En mi casa siempre se habló de fútbol, entonces
claro, estábamos marcados por un equipo. En el año 91 Colo-Colo gana la Copa Libertadores, el 92, el 93 la Católica gana la Copa Interamericana, el 97 la U llega a semifinales de Copa Libertadores. Entonces la década de los 90 fue muy importante. Entonces a uno eso le despertaban ganas de ir. Y había como varios personajes también en el fútbol en esa época. Estaba el de Rama, Higuita, había varios como personajes dentro del fútbol de esa época que... Sí, pues yo me acuerdo que era fanático de la Católica y me gustaba ahí el equipo que era de Gorosito, Lunari, Acosta, Almada, Tupper. De Tupper, de Parragués. Bueno, ahí pero yo creo que nosotros... Tengo una foto por ahí con la camiseta de la Católica y yo lo voy a también subir. Creo que nosotros somos de una época que agarramos, por ejemplo, el tema de la selección chilena, lo agarramos como muy en baja. Claro, o sea, nunca tuvo ningún triunfo, entonces uno aspiraba al ser lector de Barrabás y por eso quizás a uno le gustaba tanto que de repente Barrabás ganaba finales. Sí, pues. Pero en la vida real, vía de escape quizás. Ya, alguna vez podremos ser campeones no solamente en el papel. Nos demoramos harto, pues llegamos hasta el 2000, ¿cuándo fue? ¿2014, 2013? Que salió campeón Chile. Fueron calete años y cuando eso, y nosotros cuando chicos soñábamos, yo me acuerdo que era Colo-Colo campeón de la Libertadores y de ahí vino la Sub-17, no sé si se acuerdan que había que madrugar para ver los partidos, que los daban como a las 5 de la mañana, 4 de la mañana incluso, y para ver 93, para ver si Chile salía campeón de la Sub-17. Esa selección donde estaba Lobo, estaba Tapia, estaba Rosenthal. No Lautaro sé. tiene que haber tenido como 6 años. Sí, Estaba calculando y decía, no, me parece que en esa época estaba jugando todavía. Sí, hay que recordar que somos más viejitos nosotros, así que tenemos... Pero son unos años. Yo tenía como 10 años, Sí. bueno, 10, 11. Sí. Pero no, te salvaste porque fue un recuerdo traumático, porque llegaron a la tercera posición. Por ejemplo, no me acuerdo del muro de Berlín, de ninguna de esas weas. Ya, pucha. Afortunadamente. Oye, y lo que yo estoy notando con todo lo que hemos hablado de que Santos Dorado, el proyecto de fútbol que tenemos por el lado de Stratos, para destacar nuevamente a los auditores, recoge influencia de esas vertientes, de los supercampeones, de Barrabase, siguiendo la posta de lo que dejó en cómic la herencia de Barrabase, que es una herencia importante en el cómic chileno. Es transversal en lo cultural, no solamente es influyente para la gente que lee cómics específicamente, sino que todo el mundo conocía a Barrabás. Y yo creo que la otra influencia era el fútbol, Don Balón, ver partidos de fútbol, escuchar el Zoom Deportivo, ver el Zoom Deportivo, todas esas cosas que... El fútbol, ¿cómo se llamaba el de...? El Más Gol, que salía en Megavisión. No, y el que más me gustaba, el show de goles en UCB con Máximo Clavería. Ese lo veía todos los lunes, ¿te acordáis? Y también cuando llegaba la muy joven, sí, yo también estaba muy joven. Puta la wea, ya. Bueno. La época de los mundiales, cuando daban Gillette, el espacio Gillette, en Canal 13, antes de que todos tuviéramos cable, ahí se informaban semana a semana de los grupos que se venían en el Mundial del 94. Ya, eso sí me acuerdo. Ahí ya del Mundial ya me acuerdo. Ahí sí, ahí ya empezaste a hacer memoria. Yo me acuerdo porque también tenía ese perrito que era como una caricatura que la le hicieron caleta de mercha. Sí. El perrito, la mascota del Mundial del 94 de Estados Unidos. Sí, le hicieron el perrito del Mundial de Estados Unidos 94 se parecía mucho también a lo que habían hecho con los Juegos Olímpicos en Barcelona 92 con la mascota que tenían ahí. Había como una similitud en cuanto al color, a la estética. Oye, ese mundial ya no me acuerdo. El del 94 para arriba ahí ya me acuerdo. Ya, el del 98 obviamente ya lo viviste más... Sí, pues ese también. Y la primera vez que nosotros, por lo menos nuestra generación, tuvo la oportunidad de ver a Chile en un mundial, porque después lo del Cóndor Roja estábamos todos expectantes para ver qué sucedía, y justo en esa selección estaba Zamorano y estaba Sala en su mejor momento, y yo creo que, no sé si era una ingenuidad de niño, pero yo siempre veía la selección como que iba a llegar a bien arriba en las tablas, o en las tablas de posiciones. Lo que pasa es que era esa combinación, yo creo.
Sí. O sea, la selección, convengamos que era puro Sala y Zamorano, el resto... Sí. Puta, Es que No, esa era combinación Sala, era muy- Zamorano, Sierra. O sea, Sierra puede ser, pero En sí, esa había época. harto relleno. El Murci Roja. El Murci Roja era uno bueno. Moisés Villarroel jugaba por la derecha, Moisés Villarroel. Marga, Ramírez, el Murci Roja, en el mediocampo jugaba Clarence, Acuña, Sí. Brad Pitt, Estaba Tapia también, ¿o no? Sí, po. el arquero Sí. era Tapia. Tapia, sí, pues ya estaba el Toby Vega, ¿o no? No sé si jugó el Mundial También, en todo. también, sí, está el Pero Guatón Toby Vega Vega. entraba de vez en cuando. Era el regalón del pelado Acosta en algunos momentos, pero Sí, po. tampoco era indiscutido. Eso. Oye, y ya pues, y haciendo el link con Santos Dorado, yo te decía que las influencias son eso, pues supercampeones, Barrabase y la influencia del fútbol chileno. Pues. No sé si tú lo ves similar, Oliver, de ahí te voy a preguntar a ti, Lautaro, ¿cuál es tu visión de Santos Dorado? O yo me estoy perdiendo alguna vertiente, alguna influencia de que no he mencionado hasta el momento. No, yo creo que estás bien con los planteamientos. A mí lo que me gustaría hacerle recordar al público que nos está oyendo es cómo se formó esta dupla en términos futbolísticos entre Lautaro y yo. Ahora, más encima, el nombre de Lautaro está como súper en boga en el fútbol por el jugador del Inter. Sí. Entonces no sé si te recuerdas tú, porque la verdad yo tengo poca memoria en eso. Si fue por Francisco que nos contactó, quizás mediante Mitómano Comics, si nos conocimos en alguna convención. ¿Tienes algún recuerdo de eso? Lo que pasa es que cuando yo llegué a trabajar con ustedes, llegué presentándole El Hijo del Trauco, me acuerdo. Sí, pues, sí me acuerdo. Y estuvimos trabajando ahí, después empezamos a hacer algunas otras cositas, hicimos Ultra Querubín también. Ah, de Daniel, Y después de todo eso, me hablaron de que había como un proyecto de fútbol y todo eso, y como yo ahí había dibujado ese cómic que les partí comentando, como que me llamó la atención, Claro. quería escuchar qué es lo que era. Me parece que fui yo. Ahora el haciendo que... memoria, Dale, Oliver, dale, Oliver. haciendo memoria, claro, pues Santos Dorado, la primera parte, lo que se hizo en el sitio web, lo comenzó Francisco. Pero como Francisco también tiene que ver muchas otras cosas del proyecto, me sugirió a mí que buscara a un ilustrador. Y básicamente lo que me dijo fue, mira dentro de los ilustradores que están trabajando con Mitómano Comics y ve si hay alguno que tú veas que se pueda dar con este proyecto de fútbol. Porque la verdad no es muy fácil para los ilustradores hacer cómics de fútbol. Aparte que hay como una... renuencia quizás de cierta forma a hacer cómics de fútbol, como que se le ve quizás de forma peyorativa. Entonces cuando yo vi El Hijo del Trauco, me pareció que el trazo que tenía Lautaro iba a dar con esta historia. Sí. Y ahí fue que nos lanzamos con Santos Dorados 1, que la verdad, cuando se lanzó, tuvo una promoción bastante buena y se vendieron muchos ejemplares en la Comic Con del 2017. Sí, se vendió muy bien. Tomamos ese nicho de público que estaba ávido de consumir cómics de fútbol. Sí, pues, y yo para resaltar también y apoyar lo que dice Oliver, a mí me pareció como que Lautaro calzaba perfecto su estilo de dibujo con lo que queríamos. ¿Y a dónde voy enganchando esto? Lo que pasa es que, como hablamos, está la influencia de Supercampeón y de Barrabase, y tú tienes, no sé cómo te ves tú, de ahí te voy a preguntar, Lautaro, tu estilo de dibujo, pero siento que tiene algo muy de Amerimanga, no sé si se puede decir así, porque tiene una persona, tiene algo de manga, pero no es completamente manga, tiene también algo muy de americano, de cómic americano. No sé si europeo, pero americano. Tiene, por un lado, tiene características muy dinámicas. Eso, en el hijo... Sí, po, hace unos contrapicados bien expresivos, que le da dinamismo al trabajo. Y también tiene esos trazos bien fuertes que me acerca mucho también a lo americano, que es como un poquito más, porque los japoneses, los mangas generalmente, por lo general, tienden a ser muy limpios, y tú te gusta más el manchar un poco, el que se vean los trazos fuertes,
Entonces hay dos fusiones ahí. No sé si tú quieres definir tu estilo, te va por ahí, cuáles son tus influencias, te defines como Amerimanga en cierto sentido, porque igual es penca encasillar a alguien o etiquetar a alguien, pero ¿tiene algunos rasgos de eso? ¿Cómo te ves ahí en ese sentido? Sí, yo creo que lo debe tener porque los cómics a los que uno tiene más acceso cuando tú sos como pendejo, que son los que te ponen en los kioscos y cosas así. Yo me acuerdo que a veces también uno encontraba, cuando iba al doctor, como que yo me acuerdo que los buscaba porque estaban como las revistas para las mamás, y de repente ahí entre medio era difícil, pero a veces había un cómic. Entonces siempre eran como cómics americanos, no había manga en esa época aquí en Chile. Pero yo siento que, claro, a mí me gusta como el manga más cochino. Hay como un estilo como de manga más, que es como más no sé si no es pulcro, como que más oscuro o una cosa así. Ya, sí, con más mancha. Pero también, claro, pero yo también tengo que ser como claro en que yo, por ejemplo, todo esto del cómic yo lo hice de una manera así, súper amateur. Desde siempre nunca he estudiado como nada, entonces también ha sido como una búsqueda. Ya. Como de tratar de llegar a algo, ¿cachai? Yo siento que igual el manga tiene como varios como estándares. Pero no sé si uno tenga que estar así tan cómodo siempre en esos estándares porque se vuelve como monótono todo. Sí, entonces yo igual trato de salirme un poco de esos estándares y tratar de buscar igual uno su estilo. Por ejemplo, en los 90 se daba caleta que habían como muchos estilos de dibujo de manga. Sí. Eran estilos distintos de manga. Pero ahora hay como un estilo estándar que es como súper igual, todos los mangas son iguales. Y el anime también. Oye, y más allá del estilo, o sea, claro, del estilo particular de cada dibujante, tú también tienes un estilo muy particular, o sea, yo veo tu trabajo en Santo Dorado, veo tu trabajo en Hijo del Trauco, y la forma, las expresiones, las caras, los diseños, son tu impronta particular. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Lo tienes incorporado? ¿Lo buscaste? ¿Salió solo? Ese estilo, ¿cómo nace tu estilo en particular? Es que eso, mira, cuando yo dejé de dibujar mucho tiempo, y cuando dije, ¿sabes qué? Voy a volver a dibujar, pensé como en una historia chilena que fuera de terror. Ya. Y me imaginé esta historia de un cazador que tenía que cazar al Trauco y le pasaba como algo trágico ahí entre medio. Y ahí dije, voy a empezar a ponerle carne a todo esto y a ponerle cómo se vería. Pero curiosamente, cuando ustedes me llamaron a hacer Santos Dorados, y yo hice volví como a ese estilo que yo había dejado antes. Ya. Cuando yo dejé de dibujar ya tenía como un estilo y yo me acuerdo que ya había como logrado harto progreso que lo perdí y yo siento que como que aprendí a caminar como de nuevo en esta weá del dibujo. Como que lo dejáis y tenéis que empezar de nuevo. Sí. Porque en esa época yo me acuerdo que ya había avanzado igual hasta cierto punto. Luego, ahora siento que he estado como evolucionando igual todo el tema como del estilo. No sé si vas a seguir siempre siendo así. Ah, claro. No, de hecho esa conversación la tuvimos el otro día con el Cristian, que es otro dibujante de la editorial, que también él decía que estaba en búsqueda de su estilo. Sí, ahora sí me tiene que buscar. Pero claro, lo que voy yo es que claramente tienen un estilo cada uno, y se nota, porque ya conociendo tu trabajo y te colocan un dibujo X, y inmediatamente tú dices, ya, este trabajo lo hizo Lautaro, lo hizo Cristian, o lo hice yo, qué sé yo. Eso no significa que puede evolucionar, mutar, crecer, transformarse en otra cosa el día de mañana. O sea, muchos dibujantes, Moebius, por ejemplo, también experimentó mucho, pasó por un hiperrealismo, algo un poquito más surrealista, algo más caricaturesco, y se fue... En varios, por ejemplo, Picasso también hacía una pintura terrible distinta a la que terminó haciendo. Claro, lo pictórico también, entonces la búsqueda es constante. Así que, por lo menos yo reconozco tu trazo, reconozco tu estilo de diseño, el estilo de diseño que tú tienes de los personajes. Pero sabéis que sinceramente, eso yo no sé de dónde viene, porque como que... Bueno, sí sé un poco, porque yo siento que cuando era como pendejo era así como medio punk. Y yo trato igual de que tenga como una estética media punk igual el cómic. No es declaradamente punk. No es declaradamente punk, pero tiene como
una tinta. Sí, no, yo creo de que lo eso se mejor los refleja. diseños también tienen un poco eso. Sí, se refleja en el trazo fuerte, a veces que tiene unas manchitas, que no sea totalmente pulcro, y eso está bien, o sea, ese es tu estilo y eso es bueno. Yo prefiero, mira, aquí nadie dibuja como en la perfección, así como todos estamos en búsqueda, como decís tú, pero yo encuentro que es mucho más apreciable el estilo, ¿cachai? Es casi más importante que un dibujante que dibuje súper bien, pero que se parezca a un lote de otros dibujantes. Yo prefiero a alguien que tenga su personalidad, su impronta. Así que eso, pues, en cuanto al dibujo. De ahí vamos a retomar un poquito más del dibujo, Lautaro. Quiero pasarme al Oliver ahora. Bueno, tú sabes que Barrabase en mucho está influenciado por la creación de los personajes por amigos que tuvo Guido Vallejo, según tengo entendido, ¿no es cierto, Oliver? Básicamente sí. Tú hiciste algo similar cuando creaste los personajes porque te basaste en gente con la que jugabas la pelota, gente que tú conoces. Quiero que tú me hables un poquito de eso, de quiénes, no sé si quieres nombrar con nombre y apellido, pero ¿en qué te basaste para crear ciertos personajes, ciertas personalidades? Mira, no creo que sea necesario decir con nombre y apellido en quién me basé. Bueno, las personas saben que me basé en ellos, pues se lo he dicho. Pero sí lo que me di cuenta es que el protagonista de la historia, que se llama Moya, no tenía que basarse en nadie conocido. ¿Y por qué Moya? Porque en Chile se usa ese dicho, no sé, que no sabí, sepa Moya, ¿cachai? Y fue básicamente por ese dicho que decidí colocarle ese nombre al protagonista de la historia. Sí. En cambio, todos los otros jugadores, salvo un jugador que se llama Calvo, que también está basado, o sea, no está basado en nada, sencillamente pensé en Barrabase había un pelado, pongámosle Calvo. Pero todos los otros jugadores de Santos Dorados están basados en amigos con los cuales en alguna vez jugué baby fútbol. Entonces se me hacía mucho más fácil imaginar a personas con sus personalidades e ir desarrollando una historia, porque todas las personas tenemos como nuestros tics, tenemos nuestra forma de ser, la cual compartimos con todo el mundo. Entonces en el fútbol o en el baby fútbol eso se ve cuando la gente se enoja, cuando se celebra un gol, entonces se me hizo sumamente fácil. Oye, y es inevitable eso, que hayan cosas que se repitan, pues siempre hay un pelado, hay un guatón, hay un cagüinero, no sé. Eso no los podéis sacar porque siempre están en todo equipo, ¿o no? Es que siempre están, pues, como tú dices, siempre hay alguien que va a ser pelado, alguien que va a ser guatón, pero también quise ahondar en los personajes de Santos Dorados, por eso para mí cuando los escribo me provoca una alegría, una satisfacción, porque imagino a estas personas cuando jugaba baby fútbol y voy desarrollando la historia de ahí, en una cancha de fútbol o de baby, en una hora o en una hora y media, uno vive hartas cosas. Entonces, en este caso yo voy sacando esas reminiscencias para plasmarlas en el cómic. O sea, las plasmo en una idea, en la escritura, en el guión, y de ahí pasa por la mano de Lautaro, y Lautaro es finalmente quien logra dar con lo que yo quiero, y afortunadamente Lautaro sabe dar con lo que yo quiero. Sí, no, ahí hicieron una dupla bien dinámica y se interpretan bien. Muy pocas veces le he tenido que decir a Lautaro, oye, corrijamos esto, y si le tengo que corregir algo, será, no sé, mira, ¿sabéis qué? Una cosa mínima en una viñeta, ¿cachai? Si alguna vez hemos hecho otra página desde cero, ha sido una página, pero por lo general, cuando ya el guión está hecho, Lautaro tiene esa capacidad de saber llevar al papel perfectamente lo que yo quiero que se plasme. Y al final es lo que queremos ambos. Entonces, yo le doy libertad absoluta porque confío plenamente en su manejo, porque como ya dibujó Santos Dorados 1, como tiene nociones de fútbol, como le gusta quizás en algo el fútbol, tampoco esto es tan complicado si finalmente es un juego. Sí, pues. Oye, y... ¿Quién no jugó una pichanguita por ahí? A lo mejor no soy fanático del fútbol, pero mucha gente chuteó una pelota de repente en algún momento o algo así, así que... Claro. Justamente eso que está diciendo Lautaro es muy importante. ¿En qué sentido? Y también lo señaló Oliver.
todo el resto de los jugadores que interactúa Santo Dorado son de equipos grandes y son referencia a grandes jugadores. Santo Dorado tiene influencia de San Luis, pero en algo. Pero ¿por qué no agarramos y hicimos jugadores basados en San Luis de Quillota? Porque queríamos que el corazón de toda esta saga, el equipo Santo Dorado, sea un representativo precisamente de eso, de los jugadores que cuando jugábamos cuando niños, que cada jugador sea un reflejo de eso. Si tú colocas a lo mejor un jugador que es como muy reconocible, no sé, podría haber estado el Pato Yáñez o alguien basado en el Pato Yáñez en Santo Dorado, que algo hay de eso, claro, que algo hay de eso, pero no mucho. Pero son un poquito más genéricos en ciertos aspectos para que cada persona que lea vea algún reflejo de ese jugador con el que jugaba en una pichanga o en un club amateur o no sé, pues en un día a día. ¿Quién no se acuerda cuando chico que jugabais esos partidos que duraban toda una tarde y parecía que duraban 40 horas? Pues no terminaba nunca el partido. Cosa que... La cancha de los supercampeones no se acaba nunca. Sí, que era raro eso, ¿eh? Que duraban... Podía estar jugando 10, parecían 10 horas y jugáis, no sé. Era como una cosa para entrar a la casa, yo creo, en el fondo. Sí. Pero que duraban caleta los partidos ahí jugando en la calle o jugando, no sé, en alguna cancha de tierra o en alguna parcela que alguien tenía una cancha de fútbol, no sé, acá en Quillota que somos más campestres. ¿Quién no lo tuvo? Pues, y nos gustaría que un poquito fuera un reflejo de eso el equipo de Santo Dorado, todos esos integrantes. Bueno, antes de seguir vamos a hacer una pausa. En este programa de Estrato el Mitómano Verso nos gusta colocar música. Ahora vamos a ir a la tremenda banda conocida como Cade Kill, que es una banda metalera bien buena, y de acá de la zona de Quillota, y vamos a ir con este temazo que se llama Adictos, y de ahí vamos a seguir conversando un poquito más de Santo Dorado antes del cierre. Así que vamos con eso y nos vemos a la vuelta. Eso fue Adictos, canción de la tremenda banda Cade Kill. Muchas gracias a Eduardo Moya y los chiquillos de Cade Kill por
dejarnos tocar este tema. A mí me gusta mucho el metal, entonces no sé si ahí a los chiquillos también les gusta, los Lautaro y Oliver, y que lo disfruten. Y abajo voy a dejar los links para que, si es que quieren escuchar más temas, ahí investiguen un poquito más de la banda, que es una tremenda banda de acá de la zona. Volviendo a Santos Dorados, quiero preguntarle a Lautaro en cuanto al diseño de los personajes, porque, como decía Oliver, habíamos hecho un cómic antes en digital que tenía cierta apariencia, pero tú ahí como que le hiciste un remix a los jugadores y llegamos a una apariencia distinta que es bastante más entretenida y más llamativa. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fue el proceso de eso, Lautaro? Claro, a ver, vean, yo creo que eso tiene que ver con que cuando ustedes me mostraron el cómic de Santos Dorados era una representación como más realista. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, el manga tiene esa bola que es como irrealista, pero igual tiene algo como de caricatura, como que tú con el manga podís jugar con la caricatura simple y podís llegar de repente a formar un personaje que parezca manga y que también se parezca como una caricatura de cualquier persona, como por ejemplo el Oliver me manda fotos de los jugadores y son como amigos de él y yo los pongo manga, ¿cachai? Ya, sí. Claro. Yo creo que es básicamente esa bola, el diseño de los personajes de Santos Dorados. Yo hacía eso, veía los diseños de ustedes y trataba de volverlos como manga, así como esa bola. Ya, no, y quedaron súper buenos. A mí me gusta mucho el resultado, como te digo, derivó en algo súper original, pues, más allá de la influencia. Igual cuando me lo propusieron, tengo que decir que como que me llamó la atención por lo que les contaba la bola de que yo ya había dibujado un cómic de fútbol, pero también me llamó la atención porque a mí me gusta igual la volada de las historias. Yo siento que las historias son súper importantes. ¿No? Para mí, incluso una historia puede ser más importante que el dibujo para mí. Y me llamó caleta la atención el tema de ser como un cómic de fútbol de un equipo de provincia, donde son equipos que tienen poco presupuesto, ¿cachai? Que se ven enfrentados a otro tipo de dificultades. Que no tienen los equipos grandes a nivel de jugadores, a nivel de equipo técnico. Claro, de hecho. Eso también me intrigó y también me lanzó a dibujar Santos Dorados esa como premisa que tienen. Sí, pues y de hecho yo creo que Oliver va a explorar mucho de eso en lo que se viene, porque hay mucho hilo que cortar ahí en Santos Dorados. ¿Quiere decir? Mira, ahora, actualmente en Santos Dorados 2, la diferencia que tiene con el primer capítulo básicamente es que, bueno, claramente el primer capítulo fue un capítulo de introducción de los personajes, de saber qué jugador es cuál. Y yo creo que gracias también al trabajo que Lautaro hizo como ilustrador, a la gente que lo leyó y que lo tiene y que siguen pidiendo una segunda parte, quedó sumamente patente eso. Porque cuando comenzamos Santos Dorados, claramente, y esto no es una crítica negativa hacia ti, Francisco, pero tú siempre estás en una cosa y estás en otra. Entonces, lo que me decías tú, mira, yo te dibujo esto, pero no hay revisión, se quedan así, y claramente se dibujaba para cómics sí, pues, online. Era como en para cambio con Lautaro, claro, porque después nos mandamos el salto a hacer el cómic de San Luis de Quillota, también online, pero incluso ahí uno se puede fijar que hay una evolución en el desarrollo de los personajes en el formato gráfico. Y claro, pues si Santos Dorados nació como una prueba, entonces tampoco era algo en lo cual se podía invertir mucho tiempo. O sea, se hizo un guión y se hizo una ilustración también en consistencia del tiempo que se le dedicaba a eso. O sea, la base fue sumamente buena porque afortunadamente con esa base que generamos tanto tú y yo, después Lautaro, al ser un trabajo en papel, lo pudo llevar más allá. Y eso es sumamente bueno. O sea, el cómics va evolucionando. La diferencia con Santos Dorados 2 es que ahora se vienen muchos personajes, porque son aproximadamente 16 equipos, no van a salir todos jugando quizás en este cómics,
pero sí se van a ver los 16 equipos ejecutando alguna acción que tenga que ver en torno al fútbol. Háblanos un poquito Claro, más del asunto de cómo está estructurado lo de Instagram, que ahí se está mostrando mucho de lo que son el proceso investigativo que está haciendo de los jugadores, porque háblanos de eso, de los contrincantes de Santos Dorados. Mira, el proceso investigativo que tiene que ver como uno en esto, por lo menos a mí, algo que me gusta mucho y como conversábamos minutos antes, me gustaba leer la Don Balón, la revista Triunfo. Siempre pensé, alguna vez quiero hacer, entre comillas, las selecciones históricas de los clubes chilenos. O sea, ¿por qué no poner a un jugador del año 90 como Marcelo Salas compartiendo cancha con Leonel Sánchez? Porque a los futbolistas, a la gente que le gusta el fútbol, siempre hizo su once histórico. Entonces, ¿por qué hacerlo solamente con los equipos entre denominados grandes, que son 3, 4, y no hacerlo con todos los otros equipos? Y yo creo que en eso se va rescatando mucha cultura, porque el fútbol no es solamente juego, no es solamente un deporte, es cultura, son las historias que se narran mediante el fútbol. Sí, estoy de acuerdo con eso. Bueno, y aparte invitar a los audio escuchas, de que ahí vamos a dejar el link abajo al Instagram, donde ahí pueden ver lo que estamos hablando precisamente ahora, que son un popurrí de jugadores de distintos equipos, que son como el once ideal que construyó Oliver, investigando mucho. Me imagino que también te hiciste asesorar por algunos investigadores amigos que tienes. Tengo amigos que son relacionados con el fútbol, que han trabajado en medios importantes a nivel nacional. Por ejemplo, no es lo mismo hacer el once histórico de Colo-Colo, la U, la Católica, que hacer el once histórico de Unión La Calera, Palestino, Unión Española. O sea, en Colo-Colo yo seleccioné aproximadamente 85 jugadores. Claro. En cambio, ponte tú, de Deportes La Serena, hice los 23 justos. Claramente en Santos Dorados 2 no van a salir todos esos jugadores, pero sí van a salir en Santos Dorados 2, en Santos Dorados 3, por lo menos ese es el límite inicial, y quizás en su futuro haya Santos Dorados 4. Pero para que se hagan una idea, son 16 equipos, que por lo menos serán 380 jugadores a presentar, y por lo mismo también quizás, además de sacar Santos Dorados 2 como un cómic, se va a lanzar un anuario como el que señalabas tú de la Don Balón, solamente con las láminas de los jugadores, con la insignia y con la típica lámina donde los jugadores están puestos en escena ya para entrar a disputar un partido. Entonces yo creo que todo ese material complementario, además del audio de Santos Dorados que se lanzó hace un par de semanas, le dan vida a esto. Porque el fútbol es vida. Sí, yo estoy bueno, los que nos gusta el fútbol entendemos eso de que no es solamente los jugadores que están en la cancha, sino que está la cultura que se genera en torno al fútbol, que también están involucrados tanto en la parte... dime. Y también al mismo tiempo, al desarrollar lo que tiene que ver con las láminas en lo particular, yo también busco hacerle un homenaje a jugadores de fútbol que a veces están como olvidados. O sea, todos se acuerdan, no sé, pues de los jugadores de los clubes más importantes, pero de repente, no sé, pues para los hinchas de Deportes Concepción, el León de Collao es su figura histórica. Y en los clubes quizás de Santiago no es un jugador que se tome muy en consideración. Entonces a mí me gusta el proceso que tiene que ver con lo histórico, con lo de estar viendo qué pasó en cada club durante tantos años. Claro, hay que estar no es lo mismo tomar un club. No es lo mismo tomar un club que tiene, no sé, pues como Colo-Colo, que es del 25, 95 años, con tomar un club como la Universidad de Conce, que debe tener 20. Sí, pues. Oye, pero no por eso la historia es menos importante. Sí, pues no, ahí tengo que destacar algo, bueno, que son diseños de jugadores basados en jugadores, pero se nota mucho de quiénes son, de quién se trata. Y antes de pasar de nuevo con Lautaro, quería preguntarte algo, Oliver. Ya, por ejemplo, los equipos más chicos son más acotados la cantidad de jugadores destacados o más icónicos que uno puede investigar. Pero en el equipos grandes como Colo-Colo, Católica, la U,
qué sé yo, Unión Española, etcétera, Wander, que tienen un montón de jugadores, por ejemplo Colo-Colo o la U, que tienen un montón de jugadores que seleccionar. Ahí, ¿cómo defines cuál es el 11 ideal? ¿Cuál fue el juicio de decisión a quién dejar en el 11 ideal de tu equipo? ¿Cómo lograste hacer eso? Primeramente, investigando mucho y tratar de que, por ejemplo, habían figuras que son históricas, que tuvieron una muy buena campaña en un equipo, no sé, Leonel Sánchez, jugó toda su vida en la U, pero también jugó un año en Colo-Colo. O sea, sería absurdo que lo pusiera jugando en Caciques, cuando yo sé que tienen que jugar en los Búhos Azules. Y también hay otros jugadores como Adomaitis, que si bien acá fue figura en Colo-Colo el año 92 o 93, llegó acá a jugar con Deportes Concepción. Entonces yo lo hice jugar en Deportes Concepción para que el día de mañana quizás se abra un libro de fichajes, de pases, y los jugadores quizás en Santos Dorados 3 o Santos Dorados 4 puedan migrar de un equipo a otro. Ya, perfecto. Lautaro, no, quedó claro, Oliver. De ahí voy a volver un poquito más a Santos Dorados. Una primera pregunta, Lautaro. ¿Qué es lo que más te gusta dibujar en los cómics de fútbol? ¿Qué es las escenas que más te entretienen? ¿O hay algún personaje que te guste más? Cuéntame ahí, ¿qué es lo que más te divierte en Santos Dorados de dibujar fútbol? Pero igual llevamos un puro capítulo, ¿no? Pero igual hay algunas cosas que me han gustado dibujar. Me gustó, por ejemplo, del primer capítulo, me acuerdo que me gustó dibujar la fuente de soda, por ejemplo. Ya, donde se iban a comer completo, iban a comer unos completos y a comer papas fritas. Me gustó dibujar esa fuente de soda. También me gustó dibujar el estadio, como el primer plano que hago como de un estadio donde se ve como la gente, como la hinchada cuando va a comenzar el partido. Sí, muy icónico eso. Y también me gustan las escenas de cuando juegan a la pelota, ya que es como más de acción. Me gusta dibujar también esa. Es como entretenido porque el fútbol tiene un dinamismo acuático igual. Sí. Eso mismo. Lautaro llega muy bien con el dinamismo que tiene que ver con un cómic de fútbol. O sea, tú cuando lo estás viendo, sabiendo que es un cómic, tú te imaginas esa dinámica que conlleva un partido. Sí, tienes toda la razón en todo caso, Oliver. Y se nota ese dinamismo. A mí, por ejemplo, como él señalaba lo de la fuente de soda, a mí hay algo que me gusta mucho que básicamente no tiene que ver con el fútbol en sí, es cuando los jugadores le están haciendo una broma a otro jugador en los camarines. Entonces, ahí se denota la personalidad de los jugadores, y eso es lo que también uno quiere plantear. Oye, Oliver, aprovechando esa cuña que estáis tirando, Barrabás tenía esto de que no solamente era el equipo, sino que salían a veces administrativos, salían hasta el vendedor de comida, salía ahí a veces en los cómics. ¿Va a haber algo así en Santos Dorados, la cultura en torno al fútbol, o solamente te vas a enfocar más en lo que es estrictamente deportivo? Mira, yo creo que sí va a salir, pero también para dar quizás como alguna primicia del cómics de Santos Dorados 2, se va a originar en una época de COVID. De esto tan bullado que está actualmente. Entonces, del distanciamiento social, de que no haya quizás gente en el estadio. Entonces, vamos a tratar de tomar algo de lo que está en todo el mundo pasando, para denotar de que a los jugadores de Santos Dorados no están ajenos a esto tampoco. Claro. Oye, van a tener Santos Dorados 3, imagino yo, ya se verá nuevamente estadios llenos. Claro, y van a tener un administrativo, algún tipo de director. Hay presidente del club, hay entrenador, hay entrenadores que se van a ver de todos los clubes, entonces eso también va a estar sumamente bueno, porque finalmente el cómic de fútbol no es solamente 11 hueones detrás de una pelota, es mucho más allá de eso. Sí, de hecho a mí también me gusta mucho eso de que tenga ese otro lado que es detrás de la cancha, que también es muy entretenido, como decía el Lautaro en la escena de cuando están comiendo completo, y de hecho me acuerdo que dibujó a uno como con una cara de hambre mirándole el completo al otro que ya estaba comiendo, que denota mucho las personalidades, denota mucho
la interacción entre los jugadores, cómo se conocen, entonces entretenido. Traté de reflejar de repente en algunos cuadros de la hinchada, algunas escenas, por ejemplo, como porque yo igual he ido al estadio, entonces igual sé cómo es un poco. Entonces, por ejemplo, la grada también igual traté de recrear algunas cosas que tienen que ver como con de lo que hablan ustedes, como con las cosas extras del fútbol. Sí, se nota. Los vendedores, cómo son los tipos de gente de repente que están en la hinchada. No, y se nota, y es un trabajo excelente. Lautaro, porque ya nos queda poquito el programa, quiero que nos cuentes, pasando a otro tema, vayamos directamente al otro proyecto, al proyecto tuyo en particular que tienes, que es El Hijo del Trauco. Quiero que me cuentes un poquito a los auditores, si es que no conocen tu proyecto, que le cuente un poquito qué trata del Hijo del Trauco, que es un cómic excelente y que tiene ya... ¿Cuántas páginas tenéis, Lautaro? Es un proyecto gigante. Claro, yo no sé, es que yo he pensado y siento que cuando me lancé a hacer esto no tenía como muchas intenciones de llevarlo como algo tan profesional, sino que lo estaba haciendo porque la gente me decía como, oye, dibújate una weá y termina una historia, que me lo decían. Gente que, como ustedes decían, de repente que tus amigos te los ven y te dicen, oye, esta weá es buena. Por ejemplo, mi hermano de repente, que es más chico que yo, agarraba mis cómics y los leía. Y él siempre me decía, oye, ya, pues hazte una, o continúa la historia. Puta, me perdí. Corta. No, y cuéntame. Sí, por ahí va la cosa. Te decía, el trabajo, calete de página, me imagino que tienes pretensión de sacarlo en papel. ¿Cómo se te ocurrió ahora ya me acuerdo ya me acuerdo lo que iba. Que claro, yo empecé a dibujar más que nada fomentado por ese tipo de motivaciones, no como por el de llegar así como a publicar algo más profesional, sino que era como para dibujar y como retomar el dibujo. Y empecé a dibujar caleta, hasta que después dije, oye, ¿sabes qué? Esta historia no está tan mala, así que peguémosle una remodeleada y empecé a hacerla de nuevo, que es lo que estoy empezando a sacar ahora de nuevo, pero la historia ha cambiado igual un poquito, no está tan bien igual como la que yo iba contando en Facebook, donde ahí avancé harto la historia, pero ahora va a cambiar igual un poco, no voy a presentar lo mismo que... O sea, le pegaste un reseteo para, me imagino, teniendo en el horizonte la posibilidad de sacarlo en papel, porque si saca en papel lo que hiciste en Facebook, ¿cuántos serán? 400 páginas, no sé. Oye, sí, en Facebook dibujé caleta, no sé qué me pasó, pero en Facebook dibujé caleta. Yo me acuerdo que hubo un momento en que no paraba de dibujar, dibujé mucho. Sí. Oye, y las premisas de Hijos del Trauco, para quien recién está empezando a conocerlo, ¿de qué se trataría? ¿Cuál es el argumento ahí? Como les estaba contando hace un rato, cuando yo empezaba como a idear esta historia, pensaba como en una cosa bien de terror. Era como un poco distinto a lo que va ahora, lo que yo tenía en mi cabeza. Y que me empezó a cambiar la idea cuando yo empecé a hacer los dorados también, porque me llevó como un poco al estilo que yo tenía como antes de que haya dejado de dibujar. Ya, bueno, entonces ha cambiado y puta, donde estoy así como medio cansado ya. Sí, oye, pero por ejemplo, obviamente hay alguien que es hijo del Trauco, porque yo he visto al Trauco, que es como tu personaje insigne, por así decirlo, el más reconocible de todos. Claro. Mira, lo que pasa es que eso, no debería contarlo, pero el título es un juego que yo estoy tratando de hacer con el lector. Ya. Quiero insinuar cosas de repente que no son tan así. Como queréis despistarlo un poco. Claro, los quiero despistar y de hecho los voy a despistar mucho en algún momento, a lo mejor de repente a los lectores. Ya, no contís tanto entonces, No, si no voy a contar nada allá de eso, pero voy a despistarlo. En relación, por ejemplo, a de lo que va, claro, era eso, tenía esa premisa como de que era un cazador que tenía que enfrentarse a la cacería del Trauco. Tenía como en la cabeza también hacer como algo medio como local. Ya. Tenía como esa idea y esta idea funcionaba para eso. Y empecé a dibujar la historia. Fue como cambiando y fue haciendo como algunas modificaciones entre medio y incluso hasta mi estilo de dibujo como que cambió.
cuando empecé, por ejemplo, en el tema de la historia, yo tenía como pocos conocimientos de repente de lo que era el Trauco, de lo que era todo este mundo como mitológico, que de repente uno lo tiene como interiorizado, pero de una manera como bien a la ligera. Pero en el fondo, cuando yo empecé a estudiar todo este tema, me empecé a dar cuenta que era bien complejo todo este tema de la mitología chilena y todo eso. Y me empecé a dar cuenta también que habían como algunas conexiones extrañas. Y me puse a investigar más. En ese momento en que también dibujaba caleta, estuve investigando mucho también sobre lo que eran las mitologías, porque también la mitología me llevó a lo que era como el camino que está detrás, que es lo que son porque estas son historias de pueblos originarios de Chile. Sí, hoy ahí hay superpoderes. Eso te iba a decir, hay superpoderes, hay mucho de la cultura mapuche también ahí. Lo que pasa es que yo me empecé a dar cuenta que aquí había una conexión con los mapuches que era terrible brígida, que la mayoría de las mitologías chilenas vienen de las mitologías mapuches. Sí. Entonces yo empecé también a investigar todo este tema mapuche y llegué a unas de repente investigaciones bien extrañas, como que por ejemplo hay teorías de que dicen que algunas migraciones llegaron, por ejemplo, por Oceanía, de ese sector, de que viene como del sur de Taiwán y como del sur de Japón, que influenciaron un poco las costas pacíficas de América en algún momento. Sí. De hecho, por ejemplo, me empecé a dar cuenta que habían un montón de palabras mapudungún que eran terribles iguales a las japonesas. Sí, una palabra que ocupo en el cómic que es kuru, como que no sé, parece que en japonés es kuro, una cosa así, en mapudungún es como kuru. Sí. Prácticamente la misma palabra. También tienen como la cuestión de cómo cargan a las guaguas. Nosotros tenemos que pensar en un Japón un poco más medieval cuando yo te estoy hablando de que claro, viene el feudal y toda esa cuestión. Claro, el Japón feudal. Ese es el que tuvo contacto con estas cosas, no es el Japón moderno que uno conoce ahora. Sí, no, y de hecho yo estoy de acuerdo porque yo cuando hice mi proyecto de título leí un libro de Benjamín Subercaseaux y él hablaba de la posibilidad de la migración por Oceanía, o sea, por Oceanía, por el Pacífico, bueno, y la migración de japoneses, la migración de polinésicos, y por lo menos si tú ves algunos indígenas del extremo sur, como Selknam, o algunos mapuches, tú ves ciertos rasgos que son como más polinésicos, más japoneses, más asiáticos. O el chileno, yo he notado que el chileno, ahora que se está hablando caleta todo este tema de cómo que se empezaron a hablar de repente de estadísticas del mestizaje y todo eso aquí en Chile, el chileno también tiene varios rasgos medio asiáticos, que nosotros no estamos a lo mejor tan acostumbrados porque no lo tenemos relacionado dentro de nuestra cabeza, pero el chileno tiene bastantes rasgos como medio achinados. No, interesante. De hecho, en el campo les decían a la china. Era la china, por ejemplo, la que hacía las cosas era la china. Oye, sí, pues y ahí hace mucho más sentido lo que estás haciendo tú. A eso quería llegar, ¿cachai? Que como que como que todo empezó a conjugar de una manera terrible, como cuática, que fuera como manga, y que las historias como que calzaban terrible bien con todas las historias como mangas de el Nehuen, que es como el ki. Sí. Por ejemplo, también me he dado cuenta que empecé a investigar el tema de los calcos. Y los calcos de repente uno dice, son como brujos, pero me he empezado a dar cuenta que no eran tan brujos, sino que eran como medios ninjas. Así que eran como locos que se ocultaban como en la sombra y tenían como conocimientos del veneno. Era bien parecido a lo que es un ninja, un calco. Porque eran locos que tú los contratabas y para matar. Era terrible parecido a lo que es un ninja el concepto del calco. O sea, en el fondo, el hijo del Trauco, hay mucha experimentación con el parangón entre la cultura japonesa o asiática con lo que existía en Chile. Mira, es súper interesante eso. Pero eso yo no lo tenía claro cuando empecé. Lo empecé a descubrir cuando yo empecé a hacer el cómic. Entonces, cuando yo dije, voy a reeditar todo esto, dije, voy a agarrar todos estos conocimientos que ahora yo tengo y los voy a mezclar de una mejor forma. Igual como con la línea que llevaba en Facebook, que avancé varios capítulos, voy a ocupar igual un poco esa línea vertebral, pero modificándola para que la gente que lo leyó en Facebook no vaya a leer lo mismo. Ya. De todas maneras, que lo visite y que conozca tu trabajo, porque como te digo, es un trabajo súper extenso y prolífico, y bueno, abajo en el link del programa vamos a dejar, valga la redundancia, los links para que vayan a conocer tu trabajo, que conozcan la obra, el concepto,
porque es súper entretenido, estás bien dibujado, incluso he visto animaciones que estáis haciendo por ahí, a lo mejor estáis tentando la posibilidad de algún día sacarlo como una animación, que están súper bien hechas. Ya, Hay sumamente que bueno. experimentar de repente igual también. Yo era como una cosa que la tenía como en mente hace rato, la bola como de animar algo, como que de repente veía los cuadros del cómic y decía, oye, esta weá podría animarse de esta forma, por ejemplo. No, buenísimo. Y- No, me tiré el y resultado como- impeque. Son como experimentos. Lautaro. que estoy haciendo. Y en Salto Dorado 2 podremos ver quizás algún guiño al hijo del Trauco, quizás en alguna viñeta. Sí, pues, sí. pues. En el estadio ahí Sería apoyando bacán. a un equipo. Sí, sería Mira, por bueno. ejemplo, Donde sea, yo veo puede haber el un guiño personaje- o más de el un per- guiño. el personaje del Trauco es como medio... Lo que pasa es que, mira, de hecho ese concepto del Trauco es un concepto que yo voy a como cambiar un poco en esta historia. Porque está como medio demonificado el Trauco y hay varios mitos que no son tan reales, según lo que yo he descubierto de la leyenda del Trauco, que es la leyenda mapuche. Que Ya. es bastante distinta al concepto que uno tiene como interiorizado, que es como un violador y cosas así. Pero ahí tiene que ver el porque chilote es el más concepto- cochinote. Pero ahí tiene No, que ver de porque hecho, el el Trauco concepto no de tiene mucho que la... ver con esa bola, no es como una leyenda tan cochinota, la mapuche. Ahí tiene De que hecho, ver no lo es, porque el eso digo. concepto de la leyenda de los mapuches dista un poco de los chilotes. Eso, claro. Lo que pasa es que yo creo que cuando la Iglesia Católica, después de que fue, por ejemplo, la pacificación de la Araucanía, que ahí ya como que se acabó toda la cultura como indígena en Chile, se empezaron a demonizar ciertos conceptos para que la gente se alejara de lo que era la cultura. Porque así divide y vencerás, pues, así la bola. Sí. Entonces, creo que hay como conceptos de repente que están demonizados por eso, porque la iglesia de repente demonizaba esto, porque evangelizaban a los indios y les metían la volada como cristiana y demonizaban los conceptos mapuches para que ellos se alejaran de los mapuches. Que rechazaran su cultura. El concepto del Trauco yo siento que está un poco demonizado en ese aspecto. Ya, Como qué tratar bueno. de que la gente le tenga como más miedo al Trauco de lo que a lo Entonces- mejor debería tener. Sí, pues entonces tu obra viene un poquito a redimir la imagen del Trauco también, no es el que uno piensa tal vez. Claro, pero como les decía... Ya, no van a spoiler, haber sin cosas spoiler, sin extrañas. spoiler. No, Ya. van a haber sucesos extraños. Igual Ya. van a ver cosas raras. Bueno, y ahí dejar invitado excelente obra, y dejar invitado ahí a la audio escucha de que visiten El Hijo del Trauco, porque es tremendo trabajo y es súper interesante, entretenido, y más aún conociendo estos detalles que nos diste. Mira, y lo único que voy a decir es que, porque no Ya. sé si llego hasta algún punto, lo único que voy a decir es que la historia no termina mal. Ah, Es ya, lo único que voy a decir. ya, ok. Para No va a haber para que lágrimas. sepan, no se asusten. Ya, bueno. Yo igual Bueno, le he dicho a Lautaro que quiero una copia en papel, porque lanzó hace un tiempo unos cómics en papel y la verdad, yo quiero tener uno. Y cuando Sí. vuelva a sacar otro, igual. Pues. Vamos a sacar uno que ahora estoy como padrinado por Trauco Comics, que es como una revista antigua de cómics que hay aquí en Chile, que ustedes la deben conocer. Sí, ¿Sí? pues, clásico. Con ellos estamos tratando de sacar el primer capítulo y ya también va a salir como el segundo, Ya, que buenísimo. ya lo tengo como medio terminado, pero ya es como de una manera un poco más, porque yo lo hacía, yo corcheteaba ese librito que les mostré, yo lo corcheteaba con las manos yo. Era más Ahora va a fanzine. ser como más, claro, era más fanzine. Mm. Este va a ser más editorial. Ah, perfecto. Pero todos ya, la comenzamos raja. así. Sí, pues El sí, Mitómano sí, Comics, está los bien. primeros números. Yo no lo la veo como prim- algo malo, de hecho yo lo veo como una cosa terrible positiva, así, haber Sí. pasado por eso. El fanzine es una escuela, uno aprende Sí, mucho sí. ahí, pero yo estoy seguro que el Hijo del Trauco ahí tiene que sacar su libraco ya con un lomo más o menos, porque ya, como te digo, son hartas páginas. Bueno, ahora lo está reseteando un poco y lo está, me imagino que está editando Claro, un poquito más. está un poco más sintetizado, pero igual Pero- yo lo tengo planificado un poco largo igual. Sí, pues, que es lo que yo sintetizado creo y todo que- te va a salir caleta de páginas igual, porque lo que ya tienes ya es harto, entonces Esto es resumirlo- una precuela. Ya, buenísimo, Esta parte que estamos viendo es una precuela. ya, buenísimo. Entonces, Bueno,
Viene harto, Ahí- se supone. Eso, ahí dejar invitado para que estén atentos a lo que se viene con el hijo del Trauco, y en algún momento en otro programa hablaremos más, por Lautaro, si, Sí, pues, como te digo, vamos a me estar parece. invitados nuevamente. Oliver, para ya empezar a cerrar el programa, quiero que me cuentes cómo tú ves el futuro de Santo Dorado, qué cosas espera Santo Dorado para el futuro, los jugadores, o también los proyectos que tú ves para Santo Dorado. Algo tú lograste mencionar con este anuario, con estas cosas, pero ¿qué más ves en el futuro de Santo Dorado? ¿Cuáles son tus proyecciones? O sea, la proyección primera es sacar Santos Dorados 2, ir paso a paso, sacar el anuario conjuntamente y sacar Santos Dorados 3. Ya. Yo creo que Santos Dorados 3 va a terminar de cierta manera con lo que es la presentación de los Santos Dorados, los clubes, y por qué no, quizás Santos Dorados 4 podría cambiar un color amarillo por un color rojo y azul, seleccionando distintos jugadores del universo Santos Dorados para ir a un jugar seleccionado. una clasificatoria que yo creo que vendría muy entretenido para el año, no sé si sacarlo junto con el Mundial, porque el Mundial que viene supuestamente el 2022, pero para una Copa América que yo creo que sería entretenido, una Copa América después del Mundial, así que yo creo que sería muy entretenido, a la gente le gustaría ver eso, una selección chilena con los miembros del Santos Dorado y con jugadores históricos. Ya, o sea, trilogía sí o sí, eso ya está más o menos asegurado. La trilogía va a ir sí o sí, el material complementario que se sube al sitio web, al Instagram y a las otras redes sociales que Santos Dorados tiene. Yo creo que da para largo, así como Lautaro dice que está con el hijo del Trauco y tiene para harto tiempo, yo creo que con Santos Dorados podemos llevar bastantes años más desarrollándolo. Aparte que es rico esto de estar escribiendo, por ejemplo, en el caso de Lautaro, el hijo del Trauco, y de repente salirse un poquito durante el día y escribir algo que tiene que ver con el fútbol. O hacer algo de superhéroe. Como que de repente ahí rompí la rutina de lo que tú hacías. No, también es como una terapia de repente también Santos Dorados en ese aspecto, porque como estoy todo el rato pensando en el hijo del Trauco, como que hacer Santos Dorados como un recreo, una bola así. Ya, buenísimo. No, y es cierto, pues uno a veces se mete en un proyecto y necesita algo que te distraiga un poco, porque si no, la gracia es no aburrirse de lo que uno ama, y uno tiene que a veces distanciarse un poquito para verlo con otro ángulo, reentusiasmarse y todo el asunto. Oliver, ¿tiene algún jugador favorito? ¿Algún regalón ahí en el equipo Santo Dorado? ¿Alguien que a ti tú siempre le tenés más cariño que otro? Es que depende, cariño le puedo tener a todos los jugadores, pero por algo en particular al personaje Oso le tengo un poco más de afecto que al resto de los otros personajes. Un grande el Oso. Y aparte algún otro más por ahí que como que lo escribís con mayor facilidad, te salen los diálogos más... Siempre me gusta escribir lo que pasa entre Chanchón y el otro personaje que se llama Caezón o Dante. Hay una dinámica ahí. Me gusta esa dinámica, la misma dinámica que se va a dar con dos personajes nuevos, que es Kusanovic con Núñez, y también con Canatrán, que es un arquero nuevo que viene a complementar, porque Santos Dorados tiene la misión de el día de mañana jugar más de una competición al mismo tiempo. Entonces, por eso el plantel se tiene que ir haciendo un poco más amplio. Ya, buenísimo. Porque también se van a lesionar. Hay jugadores que se van a lesionar, hay jugadores que se van a ir. Entonces, la idea es provocar un dinamismo, no que sean los mismos jugadores. Claramente hay una base, pero en algún momento Moya se podría y la batuta la va a tomar otro jugador. Lo importante es el equipo, no la figura. Eso, a mí me parece súper interesante esa premisa en particular, porque por lo general obras como Supercampeones, Goleadores, Barrabases son súper estáticos en cuanto a su formación, no va cambiando mucho durante
Por lo menos el original, porque después hubo otro donde Oliver Atom emigró a jugar en Italia o en Brasil, no me acuerdo. Es que yo creo que esto que tiene que ver, Pero, que hay veces que a la gente que le gusta el fútbol, ¿ya? le gusta ver partidos de fútbol, le gusta ver las noticias del fútbol, pero hay algo que a veces a la gente le gusta tanto o a la par, que es el tema de los fichajes. Entonces, si de repente tú estás viendo que este jugador símbolo de tal club, ya porque está un poquito viejo, se tiene que ir a terminar su última temporada a otro club, eso también provoca una dinámica muy entretenida, muy interesante. No, estoy totalmente de acuerdo y le da un carácter más propio a la obra. Entonces, uno espera pronto ver algo de eso entretenido. Ya está Lautaro en proceso de desarrollar el segundo tomo. Vamos a ver en qué momento sale. Esperemos que para el próximo año. Y ojalá. Para la Comic Con sale de más. Claro, para la Comic Con en virtual o la Comic Con real. ¿Cuál? Para la Comic Con sea como sea, pero yo creo que para la Comic Con. Sí, vale, mira, estamos en real. Mira, si uno habla de lo que tiene que ver con los tiempos, creo yo, igual creo que al lector, o sea, al que está escuchando le puede interesar, que a septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Se supone que en 7 meses Lautaro debería dibujar cerca de 90 páginas. Marzo y abril, para que en abril uno ya esté en el proceso de rotulación, coloreado, y a finales de abril ir a la imprenta. Ahora, si se postergan los eventos por el COVID, yo creo que igual haremos un lanzamiento antes de mitad de año del 2021. Ya, buenísimo. Oye, nos faltó tocar un tema, pues, que en la red tenemos una web, una subweb, un subdominio dedicado exclusivamente a Santos Dorados, donde vamos subiendo material. Obviamente ahí el Lautaro no lo molestamos con el asunto del dibujo, porque entre el hijo del Trauco y lo que tiene que dibujar ahora con Santos Dorados, yo creo que ya está ahí colapsadísimo. Así que eso como que me enfoco más yo a veces también le ayudo al Oliver con sacar alguno que otro cómic cortito por ahí para complementar el universo de Santos Dorados, que es lo que nos interesa también nosotros, como hablábamos de no solamente en la cancha, sino... equipo, como dice el Oliver. Eso, ¿viste? Sí. Y sacar cosas que complementen todo este mundo. Pues entonces, el último cómic lo sacamos hace poquito en digital. Abajo también voy a dejar el link de la página de Subdominio Santos Dorados, donde exploramos otras cosas relacionadas con los jugadores, con el entrenador, no sé, su día a día. Sí, también lo que queremos nosotros es que se encariñen con estos personajes, que le tengan tanto cariño como tuvieron en su tiempo nosotros cuando éramos niños con esta saga de supercampeones. Bueno, y también vamos a dejar el link del hijo del Trauco para que la gente también lo pueda ya lo señalé, Oliver, lo vamos a dejar todos los links para que ahí los que se interesen ahí visiten cada uno de los distintos proyectos. No sé si se me queda algo en el tintero, pero eventualmente vamos a hacer otro programa con Santos Dorado ahí en unos capítulos más, si es que nos faltó algo por repasar. Dime, Lautaro. Hay que mandarle un saludo al Mauro, que hizo el color también. Fue un aporte eso que también le dio una estética a Santos Dorado. Sí, pues siempre hay que Mauro está metido en estos proyectos de coloreado, entonces siempre hay que agradecerle porque sale nombrado en todos los capítulos. Porque nos aporta harto con eso, así que siempre agradeciendo a los coloristas, a Mauro, que es uno de los coloristas centrales que tenemos, que nos ayuda mucho y es súper rápido. Eso también es bueno porque a veces tenéis que sacar las cosas. Hoy la pega de color, a mí me gusta caleta la pega de color que hace, yo lo encuentro que es bueno. Me gustan los colores que ocupa. Son bien chillones, son bien como que están como bien mezclados de repente, no sé, me gusta, lo rescato como colorista. Sí, buenísimo. No, y gracias por mencionarlo porque se me habría pasado a mí y se me enoja después el Mauro cuando lo menciona. Pero no importa si trabajo en equipo y... Sí, trabajo en equipo, ¿no? Y tiene uno se acuerda de ver al otro. Eso, ¿no? Y mi hermano ahí también hay que ayuda con me ayuda con también la parte logística. Así que, bueno, ahí los vamos invitando también a otros programas. Bueno, y para que no se nos olvide, también estuvo Claudio ahí trabajando. Claudio en también. Santos Dorados. No, sí, Claudio también lo voy a invitar en algún momento ahí para conversar sobre una vez algún especial del color, para que nos hablen los chiquillos que han coloreado. Sí, sería sumamente bueno. Y eso, y bueno, no sé si se me queda con el tintero, siempre hay algo porque el fútbol da para mucho. Bueno, el fútbol da para mucho y este fin de semana se vienen los partidos
finales de la Euroleague y la Champions League, así que Eso, y el fútbol chileno también regresa, puedan verlo. Eso, y el fútbol chileno también regresa, Oliver, así que vamos a sacar el Como programa dice, ahí a la par con eso. Si hay una frase que yo rescato de haber escuchado y visto fútbol, se vienen los 90 minutos del deporte más lindo del mundo. Luis Omar Tapia cuando transmitía en ESPN. Eso, con eso ¿viste? me quedo. Buenísimo. Oye, y también antes de cerrar, también mencionar que en Santo Dorado hay algunos homenajes no solamente a jugadores, sino a comentaristas deportivos. Y Claro, el Zapito Livington, Pulito Martínez, Pedro Los DT Percuro. también hay unos DT, el DT del equipo de la gente era un Santibáñez, parece que era, ¿no? Sí. Claro, está basado en Luis Santibáñez, así como el entrenador de Santos Dorados está basado en Marcelo Bielsa. Y se vienen muchos más entrenadores. Ahí te va a tocar, Francisco, dibujar primeramente las láminas en algún momento de los entrenadores y de los comentaristas. Eso. También lámina de comentaristas, ¿te acordáis? Como el álbum de Estados Unidos, parece que era. Que era de Macay. Mario Gas. Salían los comentaristas también. Pedro Percuro y varios más que no los recuerdo ahora. Estamos viejitos, el problema. No acordamos de esas cosas. Oye, ya, voy a cerrar el programa. No sé, Lautaro, si quieres señalar algo como al cierre. Pues sí, quería agradecer igual la invitación porque todas estas instancias de apoyo como de red así nos sirven a todos los que estamos trabajando acá, así que agradecido igual por haberme invitado al programa. Buenísimo, y tú eres parte de la casa, pues, así como siempre le digo a todos los chiquillos, lo de Santos Dorado es algo de años y vamos a estar constantemente interactuando por el asunto creativo. Y eventualmente te invito de panelista para otras cosas. En una de esas hablamos de superhéroes, lo que sea. Ahora quería salirme un poquito del tema de superhéroes porque no quiero saturar demasiado con la temática, y el fútbol me gusta y yo sé que hay muchos auditores que también les interesa mucho el fútbol. Como te digo, Barrabases es una herencia comiquera que mezcla el fútbol, y yo creo que en muy pocas partes del mundo está esa parte, ese tipo de creación. Era como cómic popular igual, yo encuentro, si era barato, era un cómic barato que era de fácil acceso. No, y es transversal ¿en qué sentido? De que no solamente lo consumía el que le gustaba el cómic, sino le consumía el papá, el abuelo, por saber de los personajes, porque simplemente pasó al público del fútbol. Entonces hay algo ahí que no tienen muchos países, esa herencia con un equipo tan icónico. No sé, Oliver, si quieres señalar también algo antes de cerrar el episodio. No, la verdad que creo que ya está señalado prácticamente todo. Ya, buenísimo. Ahí te estaríamos invitando. Así que ha sido un gusto haber estado participando con ustedes, con Lautaro, mi partner en Santos Dorado, y contigo, Francisco. Así que ahí nos encontraremos en alguna otra ocasión.